un fracaso económico, pérdida de trabajo, guerra, quizás en tantos dos oportunidades en la vida, o tapómonos del momento en el sufrimiento. Y Dios sabe, y Dios está preparando su mes, Jesús, para va a Jerusalén, para cada camino de Dios. Y va a preparar su mes, preparar su discípula, va a poner un lugar alto, un cero. El cero califica un lugar especial de encuentro con Dios. Para el cero, porque para el cero, Dios aparece en Moisés y Moisés sabe, después sabe, 10 mandamientos. Arriba un cero también, profeta Elías, aprende Dios su paso. En diferentes momentos, por el cero de otra manera, la presencia de Dios hace una presencia especial. Muéstranos un voluntad, muéstranos su presencia, muéstranos su amor, muéstranos su estimación para nosotros. Y hoy, ¿qué cosa es importante para nosotros? No, porque el día de la vida nos cambia y Dios cambia también a nos va a comer, a nos va a preparar, a nos va a fortalecer, que vamos a ser. Escucha palabra de Dios, pide de Dios su voluntad, que un rato por Dios. Y día de temporada y podemos escuchar, nos va a ofrecer algún retiro espiritual, nos va a aprovechar, nos va a apartar un tiempo por lo que nos gusta viva normalmente para ustedes de Dios. O otra medida que nos por mi poscada y forma normal, y por ahí cerca altísimo, y cerca de exponer para la sucesar, y que lo que invita con Jesús, cita, habla, vende, lee esa palabra de Dios. Si vino por la que me estás dando, me encontraba un altar chiquito, cita un rato, 1 hora, 2 horas, de manera por, pero momento en especial nos tiene que ser a nos saca, de manera nos está subiendo un cero a los que no encuentro de Dios. Nos da el texto de Deuteronomio, nos recuerda nuestro Jesús, a su hijo su discípula, que consejo para hacer oración. Y ven en mi oración, Jesús está transfigurado. Es importante, el texto está relacionado a oración, el momento de oración, con el momento de transfiguración de Jesús. Medio de oración, Jesús está transfigurado, su cara cambia, brilla, su página también brilla, un blanco, y no salvo de luz, como signo de Cristo, un signo de Dios. Muchas veces nos hace de vela, a veces nos tiene vela de paz, como calificar el luz de Cristo. Pone luz y la transfiguración califica la presencia de Dios y el luz la presencia de nuestro corazón, que en medio de la oración, ahora nos sube el cielo y para nos apartar de humanos, Dios toca iluminar nuestro corazón. Dios toca iluminar qué situación de mi vida que me está pasando. Dios toca iluminar una luz para pensar qué decisión que tengo que tomar con más tranquilidad. Dios toca iluminar mi vida para mi profesión, por ejemplo, joven, al momento de una decisión de qué comida va a enseñar. Pide Dios una luz, digo que Señor, quiero trabajar con un hombre. Joven ahora que va a alguna ciudad, pastor su estudio, pide Dios su luz, ante Dios ayúdanos su luz, ayúdanos a tomar decisiones, ayúdanos a no ser viva el momento de sufrimiento y dolor. También, si no está significación de lectura y transfiguración, después por eso se cambia su forma, su presencia. ¿Quién le aparece banda de Jesús? Moisés y Elías. Una dos está
leías de un texto muy bonito que habla del siervo sufriente. Jesús lo pasa sufrimiento a salvación de su pueblo. Y por supuesto, esa que queda cumplida perfectamente en Cristo Jesús, su pasión. Y nada de esa patria, ¿y qué con la patria? De lo que trabaja pasa en Jerusalén. El momento por Jesús se llega a Jerusalén y el pueblo lo mata su Salvador. El pueblo lo sacrifica Jesús. Y Jesús nuestra paz de pasión. Tal vez hay que vernos por complemento y por nuestra lección el texto de transfiguración del tiempo de Cuaresma. De manera de preparación. Jesús está preparando a sus discípulos para lo que está viniendo. Y Jesús no es hambre, a medio de profeta de Elías, tanto para recibir luz, para y para presente tres discípulos que acompañan a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. El texto también da cuenta de una mensaje de sueño. Pero ahora van a perseverar. Ahora van a llegar la verdad, la moravilla de gloria de Dios. Es decir, que mis hermanos perseverar, hermano, a pesar de cansancio, a pesar de no tener fuerza para, por ejemplo, a su oración. Pastor, todo día me digo hacer algo. Y mucho en la minura, la verdad, que se tiene un hobby tempo. Y digo hacer algo, que trabajo, la verdad, consumir tempo. Pero vos sabes que a pesar de ese, vos busca un tempo para su oración, manera cosa, a pesar de cansancio, a pesar de sueño, nada que adelantar y nada que venir en gloria de Dios. Inclusive Pedro, la dice Jesús está dulce en nuestra vida. Nada nos está contento. Nada nos queda viva y nadie viene con dulce por nuestra vivando. Nada nos que goza de luz de Dios. Ayúdanos, Señor, nada nos queda que nada hubo. Nada nos que paseo algo por goza de luz. De luz y de Dios figuran a mí de Moisés y Elías. Nada nos queda viva con Dios. No puede ser bonita, pero palabra de Dios prisa, como Pedro que nos va a pasar y que lo va a dar. A su cosa en un momento nos incubaron. Nos incluye enfrentar la realidad. Nuestra oración sí. Nuestro sentir gozo de Dios, su presencia. Pero Dios también Dios para los seguir vivos, para los seguir vivos, camina nuestra grada, para los seguir haciendo mayor esfuerzo por día. Inclusive Dios te da una fuerza, pero los hijos siguen vivos. Y si hacen un mayor esfuerzo en el mundo de para cumplir la voluntad de Dios, pero los hijos van a hacerlo. No queda viva de parecerlo. Es cero, cada signo de un momento de oración, pero también los hijos vivos en el mundo normal, junto con el esfuerzo de nuestros hermanos. Hermano, ¿y qué por el Dios está pateando? Dios ya ha tenido de manera, especialmente con Jesús, que prepararnos a un momento de dificultad, pero también un porvenir. Ahora no está preparado, ahora no está fuerte, ahora la dificultad te llega, el sufrimiento te llega, o está fuerte. Y la dificultad no está destruida. Y vos sabes, en el mundo actual falta de presencia y fortaleza de nuestra luna, está ponemos gente, como hora de un sufrimiento de llega, fácilmente anda llega su país, reformado. Que Venezuela. Pero mejor una pasa de un matrimonio o vivía mayor de gloria y santidad. Ahí. Ahora de una discusión, la mejor forma de hoy está para mí no volver patria de situación y la bomba no sigue patria. Discusión no por mí, de un pareja, de relación de pareja, de la misma, pero como votar no sigue patria.
Ahora aquí se mueve lo que tiene más de dos personas que está blog. Tú le metes en la comunicación, blog. ¿Qué tiene más de uno? No manda bien emoticon más, no manda bien mensaje más. Blog, completo. Tanto, ¿quién vive tomando yo? Si está posible, quizá con el momento ahí, no, pero después siempre papel. Siempre papel. Más si son personas cercanas, ¿no? Si son personas que no es familia, siempre papel. Ahora una enfermedad llega de los días, la parte nos toca. Y gente que va a preferir quita su vida. Tu promedio pasa todo el sufrimiento. La vez de eutanasia, la reina Pinot, que está para ser el país más rico, tiene el porcentaje más alto de suicidio y de eutanasia en el mundo. Y cada país como que está más apartado de eso. Un post interesante porque realmente de oncólogo, año pasado en toda la de tratamiento de cáncer, el oncólogo dijo que me nervosa, un post de año interesante, que también es un estudio en esta hora de interesante. Un post tan interesante de la COSO en comparación de Holanda. A mí oncólogo que está tratando de padecer cáncer, tipo viva proceso de quimioterapia, un proceso muy difícil. Entonces dijo que mina y la proteína consulting más gente que está finalizando su tratamiento con la Holanda. En la Holanda, la mayoría de gente no está acabando con su tratamiento. Han abandonado después de 1 o 2 sesiones, no está más. Y a poco final, hoy día está preferir de pedir eutanasia, conseguir enfrentar esa situación. Y la punta es el tipo dijo que esa situación sería aquí y no nada. El tipo me comporta como que vida familiar y el latino y caribeño, más cercano, más posible, más fortaleza, más compañía. Otra el latino y caribeño tiene un tipo más de espíritu y lucha. Pero también, mi estaba pensando en esta manera, como siempre tan unos pueblos caribeños y latinos no están un poquito más cercanos a ellos, no son pueblos más creyentes. Y creencia, de forma de fe, cada una nos fortaleza, ¿verdad? Pero mi hermano, ahora Dios está preparado que fortalecemos. Tal vez en los encuentros de Dios tan importante, tal vez en los presencia, los celebración de misa, guapo iglesia también de Dios, también nos vamos a dedicar fiestas del Señor. Hora a la semana, día domingo, especialmente el día del Señor, a los 21 encuentros de Dios. No está inclusive, no está la gloria de Dios, su gloria de Dios no está aumentando más. Dios, su gloria está glorioso para su mes. Pero ahora nos también animarnos para compartir el gloria de Dios. Nos promete la gloria de Dios. Nos promete que la va a llenar con fortaleza. ¿Cuánto bien, hermano, ahora estás en la misa? No estás contento, alegre, no estás con más fortaleza. Para que Dios te llene con su vida, con su salud, con su fuerza. Cuando se enfrentas a situaciones de vida, tú también te lo olvidas. Tiene algún predicador de oro que menciona con que abusar de fe viene quizás si vos te compras, por ejemplo, pero también un
voluntad llega, de cruz, por dar vida a Pipolino y más pisar. Pero los cristianos dicen nuestro Dios, no te abandonamos, y por Dios acá junto con nosotros. Por Dios, si tal necesario, sostenemos. Pues Dios, si tal necesario, lántanos, pues nos más, háganos y gana mi yo. Te posamos en líder, nos y gana. Te por sostener, si tal necesario, carganos para nos y gana junto con él. Nos fortaleza de la vida cristiana conocer o Cristo Jesús, nuestro Señor, que queda viva como nuestra promesa de Jesús. No me quiero que vos te la final del mundo. Esta promesa de Jesús está parada en medio. Él ha dicho a su discípula, no me quiero que vos te la final del mundo. Y tal verdad, sí o no, hermano. Amén. Amén. Sí o no, mi hermano.